Hola, cordial saludo. Mi nombre es Divina Paul Ramírez Ortega. En el día de hoy vengo a establecer cada una de las pautas que se centran en la dirección de tesis y validación de fundamentación teórica, especialmente en esa integración del planteamiento del problema, marco teórico y la propuesta del método. Cabe resaltar que dentro de esta estructura es necesario iniciar por cada una de las bases de nuestra tabla de consistencia, que es con la que se inicia esta propuesta. Primeramente, con un tema tentativo como es la narrativa como estrategia pedagógica para prevenir la violencia escolar. A su vez, generando una pregunta general, ¿cuál es la percepción de estudiantes y docentes sobre lo que se debe tener una estrategia didáctica desde la narrativa para llegar a prevenir la violencia escolar en el marco de la asignatura de ética y valores en los educandos de quinto grado de la institución educativa Colegio San José de Cuba? Por tal motivo, dentro de cada una de estas acciones tenemos nuestros objetivos de investigación, como el primero, identificar, sí, llegar a analizar, plantear y fortalecer y proponer dentro de esta base una estrategia pedagógica donde los estudiantes reflexionen sus conductas violentas, sí, especialmente en el ámbito educativo. Por tal motivo, también tenemos unos supuestos teóricos. Sí, en primer lugar, el fortalecimiento de la convivencia escolar. En segunda parte, la ejecución de los espacios de narración y relatos reflexivos. Y en tercera parte, la integración de procesos psicopedagógicos que se logren ayudar a estos educandos. Por tal medida, tenemos como ejes de análisis una contextualización, un proceso de intervención y un modelo de mediación para llevar a cabo estas dimensiones, estos factores que llegan a intervenir en estos encuentros pedagógicos y a su vez en el rendimiento. ¿Para qué? Para que se generen esas subdimensiones desde una perspectiva disciplinaria, esas estrategias pedagógicas que se van a desarrollar, esos estilos de aprendizaje que también son necesarios de tener presente y necesariamente también tener presente la familia, la escuela y todos los procesos que se llevan a cabo en la sociedad. Por tal motivo, dentro de esta secuencia también es necesario tener presente ese apoyo psicoemocional, ¿sí? Y a su vez el acompañamiento de los padres, como se mencionaba anteriormente. ¿Para qué? Para tener este método y este diseño, ¿sí? Desde una investigación, sí, más necesaria. Por tal motivo, se van a tener 26 participantes, los cuales se toman como muestra 10 educandos para toda esta recolección de datos. Por tal motivo, la técnica de recogida de información se elabora pues con un instrumento para llevar a cabo la información y validez desde un punto de vista como lo es la narrativa, desde una perspectiva metodológica, cualitativa, analizando y verificando cada una de estas pautas que se van a indagar en este tema de estudio y a su vez teniendo una validez y confiabilidad por parte de tres expertos que llegan a verificar, a analizar cada una de estas bases que se va a generar en esta entrevista semi-estructurada dentro del proceso. De la misma manera, se destaca el planteamiento del problema, que es uno de los fundamentos necesarios que iniciamos en esta investigación. Por ello, se tiene que la violencia escolar, dentro de este contexto educativo o académico, se llegan a percibir estos fenómenos que se relacionan con ciertas manifestaciones o actitudes violentas por parte de la población estudiantil. Y a su vez, tener estos contextos también internacionales. Por ello, se tiene en cuenta la UNESCO 2023 donde llega a resaltar que la violencia y el acoso escolar son un problema mundial, ¿sí? Donde en dicho informe que se genera en Londres desde el Foro Mundial de Educación tiene presente ese objetivo, unificar propuestas de ciertos líderes políticos en pro de generar alternativas viables y reducir la violencia que afecta a la humanidad. Asimismo, es lo que se quiere tener presente en este proyecto de investigación. Por tal motivo, se tiene una contextualización desde una perspectiva internacional, un panorama nacional y una estructura local. Por ello, desde la internacional se tiene previsto cada una de estas bases, ¿sí? Como desde
la estructura de ese acoso escolar, se pueden ir reuniendo aportes cualitativos que gestiona la UNESCO, ¿sí? Verificando estas directrices mundiales, regionales, que cada día van investigando, analizando más sobre esta violencia que se genera en contextos académicos. Y por su parte, desde la perspectiva nacional, donde el MEIN, que es el Ministerio Nacional de Educación de Colombia, desde el 2025 sostiene que en Colombia se registran 11.000 casos de violencia escolar. Por ello, se tiene que reforzar una estrategia nacional, ¿sí? Por estos altos índices que se generan en estos ámbitos pedagógicos y donde se llega a proponer o ejecutar un compromiso para llegar a suprimir, ¿sí? Todas estas dificultades que se generan en las aulas y especialmente también cómo llega a impactar en los entornos digitales. De la misma manera, se prevé una investigación local, ¿sí? Que se genera en la ciudad de Cúcuta, territorio que llega a visibilizar esta investigación, donde Gallardo 2020 nos sostiene que es importante limitar estas acciones de violencia escolar, ¿sí? Llegar a discutirlas, este tópico que es muy necesario y cómo en muchas ocasiones se llega a generar desde una perspectiva silenciosa, pero que es necesario de indagar y proponer estrategias. Por su parte, llegamos a tener este marco teórico que es necesario, ¿sí? Donde generamos esta teoría educativa por parte de Bandura, especialmente donde ese aprendizaje social es necesario tenerlo como modelamiento simbólico, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar a cabo esa observación y esa replicación de estos patrones de conducta, de actitudes, ¿sí? Que llegan a generar estos educandos y así analizar toda esta estructura desde cómo se llega a influir ese comportamiento, ¿sí? Cómo por medio de refuerzos podemos generar estas estrategias y especialmente como lo resalta el título, esta estrategia pedagógica a través de la narrativa, cómo a través de estos relatos vamos a generar ese modelamiento simbólico. Y por su parte, también es necesario tener ese análisis referencial, ¿sí? Especialmente de antecedentes e investigaciones que han llevado a cabo toda esta estructura en otros contextos, como en México, ¿sí? Y acá en Colombia, en Bogotá, llegan a verificar todas estas directrices, como desde la perspectiva que genera Bucio 2023, desde un proceso institucional llega a verificar los derechos humanos, ¿sí? ¿Para qué? Para verificar esa convivencia escolar, toda esta estructura cualitativa en la atención de las violencias escolares, que llega a ser una dificultad de afectar los escenarios, ¿sí? Donde en esta nación se busca visibilizar todas estas experiencias, pero que se genere una intervención y una atención con estos actos violentos que se llegan a establecer en los contextos académicos. Y cómo Sinisterra y Salgado en el 2023, desde la perspectiva investigativa, logran analizar cada una de las posturas en la localidad de la capital de Colombia, Bogotá, ¿sí? En Suba, cómo los estudiantes llegan a manifestar estas conductas violentas y desde un paradigma cualitativo se puede generar una estrategia pedagógica en pro de desarrollar un tópico de los imaginarios atávicos, ¿sí? Donde todos estos talleres, toda esta estructura no genera una violencia propuesta, sino que más bien, como lo plantea su título, llegue a suprimir estos índices de violencia desde la parte verbal y psicológica. Por tal motivo, dentro de esta integración, de esta triada, ¿sí? Toda esta postura desde el planteamiento del problema, el marco teórico y lo que se llega a proponer en esta propuesta del método, ¿sí? Como se establecía al inicio, son una postura necesaria de llegar a informar, de buscar información en la muestra, de buscar esa validación por estos expertos para llegar a llevar a cabo toda esta estructura de entrevista y relacionar todas estas partes que esta tríada
busquen unas posturas en este proceso investigativo, en esta propuesta que se lleva a cabo en este 2025 y cómo generar esta estrategia pedagógica, sí, desde el marco de la asignatura de ética y valores para promover, sí, acciones que no solamente civilicen, sino que cambien todas estas acciones violentas en el entorno pedagógico. Muchas gracias.